La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. CF3 desarrolla un caballo. Controlando casillas centrales y preparándose para enrocar. Una jugada sólida y precisa de las blancas. CF6 refleja el desarrollo de las blancas. También controlando casillas centrales clave. Las negras mantienen el equilibrio dinámico con una respuesta precisa. CC3 refuerza la influencia de las blancas sobre el peón central. Una jugada sólida que mantiene la ligera ventaja posicional de las blancas. Reclama un espacio en el centro, desafiando la estructura de las blancas. La sólida jugada de las negras mantiene la ligera desventaja de evaluación. Abre una columna y clarifica la estructura de peones central. Una sólida recaptura por parte de las blancas. CXD5 recaptura el peón, simplificando la tensión central. La precisa jugada de las negras iguala la posición. Apoya el peón de y prepara el desarrollo del alfil. Las blancas mantienen la igualdad con esta jugada sólida. Prepara el desarrollo del alfil de casillas negras de las negras. Una jugada sólida de las negras. Manteniendo el equilibrio dinámico. Establece la presencia de peones centrales de las blancas. Una jugada sólida que mantiene la posición igualada. Las negras desafían la masa de peones centrales de las blancas. Una jugada sólida que mantiene la igualdad. Las blancas recapturan, manteniendo una sólida estructura de peones. Esta jugada preserva la igualdad. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla C3. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D3 para afianzar el control posicional. A3 desarrolla activamente el alfil. Las blancas mantienen la presión y una ligera ventaja. 0-0 las blancas enrocan para la seguridad del rey. Una jugada sólida, aunque las blancas retienen una ligera ventaja. 0-0 las negras enrocan, asegurando su rey. Esta jugada sólida mantiene la ventaja actual de las blancas.
CC6 desarrolla el caballo a una casilla central activa. El sólido juego de las negras mantiene pequeña la ventaja de las blancas. T1 centraliza la torre, apoyando potenciales avances de peones. Las blancas mantienen la igualdad. CF6 reposiciona el caballo. La sólida jugada de las negras mantiene equilibrada la partida. Prepara la expansión en el flanco de dama o evita un. Las blancas se consolidan y mantienen una ligera ventaja. Prepara el fianqueto del alfil. La sólida jugada de las negras busca mejorar la coordinación de piezas. La jugada el alfil a la casilla C2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla A6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla B7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla A6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. DD3 centraliza la dama, observando debilidades. Las blancas mantienen su fuerte ventaja. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna A la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla B3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C3, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Refuerza debilidades. La precisa jugada de las negras restaura parcialmente el equilibrio. TAD1 centraliza la torre en una columna abierta. Las blancas buscan mejorar la coordinación de piezas. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla A5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla H6,
lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla A4 para afianzar el control posicional. A6 ataca al alfil fianchetado. La precisa jugada de las blancas presiona su ventaja. T8 centraliza la torre. La sólida jugada de las negras mantiene la lucha posicional actual. A4 fuerza el movimiento del alfil. La precisa jugada de las blancas mantiene la presión posicional. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C3. Debilitando la estructura defensiva rival. CXD5 simplifica la posición. La precisa jugada de las blancas consolida su clara ventaja. DXD5 recaptura. La sólida jugada de las negras mantiene intacta la estructura de peones. D3 centraliza la dama, incrementando la presión. Las blancas mantienen su clara ventaja. A6 desarrolla el alfil defensivamente. La sólida jugada de las negras intenta simplificar. A3 reposiciona el alfil. La sólida jugada de las blancas busca mejorar la actividad de piezas. La jugada la dama a la casilla H5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla B6, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla E1 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E1, debilitando la estructura defensiva rival. Abre líneas para las piezas de las blancas. Una jugada sólida que capitaliza el error de las negras. La jugada el caballo a la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla B2, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla A8 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo el peón a la casilla E7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el peón a la casilla D6 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla G5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el alfil captura en la casilla B2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B6,
debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E7 para afianzar el control posicional. TC5 centraliza la torre activamente. La sólida jugada de las negras capitaliza el error de las blancas. Promueve el peón. La sólida jugada de las blancas restablece una clara ventaja. T7 defiende la séptima fila. La sólida jugada de las negras mantiene la presión posicional. DF4 centraliza la dama de forma potente. La precisa jugada de las blancas consolida una fuerte ventaja. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E7, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla B8 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F3, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama captura en la casilla H6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla H6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla D8 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla F8 con jaque, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla F8, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla D8 coronando dama con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada la dama captura en la casilla D8 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico,
dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E8 coronando dama con jaque. De un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E6, capturando material clave. Abriendo el camino a la dama a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla B8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla D8 coronando dama para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama de la columna B a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. AC6 desarrolla el alfil activamente. La sólida jugada de las negras mantiene la posición ganadora. DXF8 fuerza el cambio de damas. La sólida jugada de las blancas simplifica a un final decisivo. DXF8 recaptura la dama. La sólida jugada de las negras acepta la simplificación inevitable. Igual a D promueve a dama. La sólida jugada de las blancas asegura una ventaja decisiva y probablemente gana la partida.